Shalom. Soy Rabí Shlomo Elazar. Quédate conmigo hasta el final de este recorrido, porque lo que vamos a abordar hoy aquí no es un tema cómodo, ni popular, ni escogido para agradar a nadie, pero sí es uno de los conceptos más malentendidos y es al mismo tiempo más reveladores de toda la Torá cuando se comprende desde su raíz espiritual. Ese tema tan polémico es el diezmo. ¿El diezmo será una gran estafa impuesta por las religiones? ¿Será el diezmo un invento para enriquecer a pastores y sacerdotes? ¿O será todo un secreto de abundancia? Escucha con atención desde el inicio, porque con este mensaje no vengo a pedirte dinero, ni tampoco voy pues a manipular tu emoción, ni mucho menos a reforzar ningún sistema religioso buscando enriquecerme. De hecho, te lo digo con claridad. En este video no te pediré que me des el diezmo a mí. Mi sustento no depende de eso. Lo que sí vamos a hacer es desmontar mentiras, ordenar conceptos, amén, y revelar el sentido profundo, cabalístico y espiritual que hay detrás del diezmo, para que puedas decidir, con conciencia y no desde la culpa, el miedo o la presión social. Quédate hasta el final porque, si entiendes esto correctamente, vas a dejar de ver el diezmo como una estafa o como una obligación pesada, y empezarás a verlo como una herramienta de transformación interior que afecta directamente tu relación con la abundancia, con el dinero y con Dios mismo. Vivimos en una época en la que el diezmo se ha convertido en un campo de batalla. Para algunos es un mandamiento incuestionable, para otros, un invento para enriquecer líderes religiosos, para otros más, una superstición que promete prosperidad a cambio de dinero. Y en medio de todo eso, la mayoría de las personas no sabe realmente qué es el diezmo, de dónde viene, a quién aplica y, sobre todo, cuál es su sentido interno. Antes de avanzar, detente un segundo y pregúntate con honestidad. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra diezmo? ¿Desconfianza? ¿Culpa? ¿Rechazo? ¿Esperanza? Esa reacción inicial ya nos dice mucho sobre la conciencia desde la cual te estás acercando a este tema. Escribe en la caja de comentarios: hoy he entendido el valor real del diezmo. Con esto, estás reafirmando tu aprendizaje respecto a cómo el diezmo puede ayudarte a elevar tu nivel de conciencia y acercarte más al Creador. No te saltes esta parte porque aquí está la base de todo. El diezmo no es, ante todo, una cuestión de dinero. Es una cuestión de estructura espiritual. Y mientras se siga enseñando solo desde el ángulo financiero, seguirá siendo malinterpretado. Para entender el diezmo correctamente, siempre debemos hacer lo mismo que hacemos con cualquier concepto profundo de la Torá: volver al origen. Preguntarnos cuándo aparece por primera vez, en qué contexto, quién lo practica y con qué intención. Porque en la Torá, nada aparece por casualidad y nada se repite sin sentido. El primer diezmo que encontramos en la Escritura aparece en el libro de Génesis, en Bereshit, capítulo 14, versículo 20. Allí se nos relata que Abraham, después de una guerra, entrega el diezmo del botín a Melquisedec, quien es descrito como rey a la vez que como sacerdote del Dios Altísimo. Este punto es fundamental porque Abraham no estaba cumpliendo una ley establecida, ni porque aún no existía la Torá como legislación. No había mandamiento, no había obligación, había solo conciencia y sentido de la consideración. Abraham no diezma por miedo, no diezma por presión, no diezma para recibir algo a cambio, diezma como reconocimiento. Reconocimiento de que la victoria, la fuerza, la vida y la provisión no provienen de él mismo, sino del Altísimo, del Eterno, de Adonai Hashem. Y este detalle lo cambia absolutamente todo. Más adelante vemos a Jacob, nieto de Abraham, quien en Bereshit capítulo 28, versículo 22, le dice a Dios Adonai Hashem: y todo lo que me des, diezmar, te lo diezmaré. Otra vez, no hay obligación legal. Hay una declaración voluntaria de conciencia. Jacob reconoce que todo lo que llegue a su vida provendrá de Dios, y por lo tanto, se compromete a devolver una parte como acto de alineación espiritual. Si esto ya empieza a incomodarte, es buena señal. Porque aquí se rompe la idea de que el diezmo nació como un impuesto religioso. No nació así. Nació como un gesto de conciencia. Si esto te está dando claridad hasta aquí, déjanos un like ahora, un me gusta ahora mismo. No como un gesto automático, sino como una forma de reconocer internamente que estás dispuesto a escuchar sin prejuicios. Ahora bien, con el tiempo, cuando el pueblo de Israel se constituye como nación y recibe la Torá, el diezmo pasa a formar parte de una estructura social y espiritual mucho más compleja. Y aquí es donde la mayoría se confunde, porque no existe un solo diezmo en la Torá, sino varios tipos de diezmos y ofrendas, cada uno con un propósito distinto. En el libro de Números, Bamidbar capítulo 18, encontramos una descripción detallada de las diferentes ofrendas y diezmos. Primero aparece la terumá, que no es un diezmo propiamente dicho, sino una ofrenda elevada. Esta ofrenda consistía en separar una pequeña porción de lo mejor de la cosecha, aceite, vino, trigo, y entregarla a los sacerdotes. No había una cantidad fija. Podía ser una 50ava parte, una 40ava o una 60ava, dependiendo de la generosidad de la persona. ¿Por qué se hacía esto?
porque los sacerdotes estaban dedicados completamente al servicio espiritual del pueblo. No tenían tierras, no tenían heredad. Su sustento dependía de estas ofrendas. Aquí ya aparece un principio clave. El diezmo y las ofrendas están vinculados a la justicia social y al sostenimiento de quienes sirven a la comunidad. Luego aparece el Maser Rishon, el primer diezmo. Este diezmo consistía en el 10% de la producción agrícola, entregado a los levitas, quienes tampoco tenían tierras propias, porque su función era servir al pueblo. En el ámbito espiritual y educativo, después encontramos el Terumat Maaser, que es el diezmo del diezmo. Es decir, los levitas, a su vez, tomaban el 10% de lo que recibían y lo entregaban a los sacerdotes. Aquí ya vemos tres niveles de separación: la ofrenda, el diezmo y el diezmo del diezmo. Pero no termina ahí. Existe también el Maaser Sheni, el segundo diezmo, que debía ser consumido en Jerusalén o redimido por dinero para ser gastado allí, en la ciudad sagrada. Este diezmo no se entregaba a nadie. Era un diezmo que la persona comía, pero en un espacio sagrado, para elevar la conciencia del acto de comer. Además, cada 3 años existía un diezmo especial para los pobres, descrito en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29. Y también estaba el diezmo de los animales, mencionado en Levítico, capítulo 27, versículo 32. ¿Por qué te explico todo esto? Porque es fundamental entender algo que muchos ignoran. En la Torá no existe un mandamiento explícito que obligue a diezmar dinero. Los diezmos bíblicos están vinculados principalmente a productos agrícolas y animales, que eran la base de la economía de ese tiempo. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si la Torá no da la orden explícita de diezmar dinero, ¿de dónde surge entonces la práctica de diezmar ingresos monetarios? Y aquí entramos en uno de los debates más interesantes y honestos de la tradición judía. En el judaísmo existen 3 grandes opiniones sobre el diezmo del dinero. Y no hay una sola voz, porque el judaísmo no teme la discusión. La primera opinión sostiene que el diezmo del dinero es una obligación de la Torá. Uno de los sabios que defendió esta postura fue el Gaón de Vilna, Rabí Elías ben Salomón Salman, una de las mentes más brillantes y ascéticas del judaísmo del siglo XVIII. Esta opinión se apoya, entre otros textos, en Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde Dios dice: «Traed todos los diezmos a la tesorería, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Algunos interpretan que aquí se incluye el diezmo del dinero. Una segunda opinión sostiene que el diezmo del dinero no es una obligación bíblica, pero sí una obligación rabínica, establecida más tarde como una extensión del espíritu del diezmo. Esta era la postura, por ejemplo, del Maharil, Rabí Jacob ben Moshe Moelin. La tercera opinión sostiene que el diezmo del dinero no es ni bíblico ni rabínico, sino una buena costumbre, una práctica piadosa inspirada en la Torá, pero no obligatoria. Así opinaba el Maharam de Rothenburg, Rabí Meir ben Baruch. Detente aquí un momento y observa algo importante. Las 3 opiniones coinciden en algo. Todas aceptan la práctica del diezmo del dinero. Lo que discuten no es si se hace o no, sino desde qué nivel de obligación se hace. Esto ya debería romper la narrativa simplista de que el diezmo es una estafa inventada sin base. El debate es mucho más profundo y honesto. Si esto te está ayudando a ordenar ideas, quédate conmigo, porque más adelante vamos a responder una pregunta crucial. ¿Quién debe dar el diezmo? ¿Quién no? ¿Y por qué darlo sin conciencia puede ser más dañino que no darlo? Y antes de avanzar, quiero que pienses en esto. ¿Has dado alguna vez desde la presión o el miedo? ¿O has dejado de dar por desconfianza generalizada? En ambos casos, algo importante necesita ser sanado en la relación con la abundancia. Continuamos. Si seguimos avanzando con honestidad, ahora llegamos a una de las preguntas más delicadas y más importantes de todo este tema. ¿Quién está realmente obligado a dar el diezmo y quién no? Porque aquí es donde muchas enseñanzas se vuelven dañinas cuando se aplican sin discernimiento. Escucha esto con calma, porque va a romper varios esquemas. En la tradición judía, el diezmo nunca fue instituido para darse desde la carencia, sino únicamente desde la ganancia. Nunca fue instituido para oprimir, ni para generar culpa, ni para colocar a alguien en una situación económica peor de la que ya está. Muy al contrario, el diezmo surge como una herramienta de equilibrio, no de desequilibrio. Repito, el diezmo no fue instituido ni para empobrecer al que lo da, ni para quitarle lo necesario a alguien para vivir, ni para obligarlo a sacrificar su subsistencia, ni para hundirlo económicamente, solo para obligarlo a agradar a Dios. En nuestra ley judía, quien no tiene excedente, no está obligado a dar el diezmo. Quien vive en pérdida, no diezma. Y quien apenas cubre sus necesidades básicas, no está obligado a darlo. Por eso, según la Kabbalah y según la lógica espiritual de la Torá, una persona que no tiene lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, no está obligada a dar el diezmo. Si alguien vive en pérdidas constantes, si alguien apenas sobrevive, si alguien está en una situación económica frágil, imponerle el diezmo no solo es incorrecto, es una distorsión espiritual. Esto es muy importante decirlo claramente porque hay discursos religiosos
que glorifican el sacrificio económico sin conciencia. Y eso no tiene nada que ver con la Torá ni con la Kabbalah. El diezmo no se da para sufrir, se da desde la abundancia, aunque sea una abundancia pequeña, pero real. Aquí aparece un principio clave. El diezmo se da desde la ganancia, no desde el ingreso bruto. Si alguien tiene un negocio, invierte una cantidad y luego recupera esa inversión sin ganancia real, no hay diezmo. Si alguien gana dinero, pero ese dinero se va íntegramente en cubrir deudas, gastos esenciales o pérdidas, no hay diezmo. El diezmo se da únicamente de lo que verdaderamente llega a tus manos como beneficio. No te saltes esta parte, porque aquí se cometen errores muy serios. Dar diezmo desde la pérdida no activa ninguna bendición, más bien activa la angustia, y la angustia no es un recipiente adecuado para la abundancia. Ahora bien, existe un deseo legítimo en muchas personas. Quiero participar de la bendición del diezmo, aunque hoy no tenga suficiente. La tradición no ignora este deseo, pero lo encausa con sabiduría. Por ejemplo, existe la posibilidad de separar el diezmo y utilizarlo para necesidades espirituales propias, comprar libros de espiritualidad, pagar por un estudio formal o una formación en espiritualidad, o en las prácticas que eleven la conciencia. De ese modo, la persona no se sobrecarga económicamente, pero sí participa del principio de separación y consagración. Esto es muy distinto a exprimir a alguien bajo el argumento de una promesa divina mal entendida. Aquí quiero hacer una pausa y decir algo con mucha claridad, porque es un punto ético central. El diezmo no debe usarse para enriquecer a personas que ya son ricas. El diezmo es una herramienta de justicia social. Está destinado a sostener a quienes se dedican al servicio espiritual de la comunidad y a quienes se encuentran en necesidad real. Usarlo para mantener lujos, excesos o acumulaciones injustificadas es una traición al espíritu mismo del diezmo. Por eso te dije desde el principio, y lo repito ahora, no me des a mí tus diezmos. Yo no los necesito. Tengo mi trabajo, tengo mis ingresos, y este canal no existe para vivir de eso. Decir esto no me quita autoridad, me la da. Porque el diezmo nunca fue un mecanismo de dependencia personal, sino de responsabilidad comunitaria. Antes de seguir, piensa esto con honestidad. ¿A dónde iría tu diezmo si decidieras darlo? ¿A qué tipo de causa? ¿A qué tipo de personas? Esta pregunta es clave. Ahora avancemos hacia las promesas asociadas al diezmo, porque aquí también hay mucha confusión. El texto más citado es el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10, donde Dios dice algo extraordinario. Probadme ahora en esto. En toda la Torá, este es prácticamente el único lugar donde Dios invita explícitamente a que nosotros, la humanidad, lo pongamos a prueba a Él. Y la promesa es clara. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto no es lenguaje simbólico vacío, ni tampoco es para ser interpretado como la acción que puede considerarse como una máquina automática de dinero. Pero sí es importante entender la promesa de Dios. La promesa de recibir bendición abundante, de un flujo que no se corta cuando diezmamos. Aquí entra en juego un principio cabalístico profundo. La bendición necesita un recipiente. En hebreo, ese recipiente se llama kelí. El diezmo no compra la bendición, prepara el recipiente, prepara el kelí. Si una persona da diezmo desde el ego, desde el cálculo, desde la exigencia de recibir algo a cambio, el recipiente se contamina. Pero si da desde el reconocimiento de que todo proviene de lo alto, el recipiente se expande. Por eso los sabios leyeron el versículo de Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 de una manera muy especial. El texto dice en hebreo, a hacerte hacer et kol tebuat sareká. Literalmente traduce, diezmar, diezmarás toda tu cosecha. Pero los sabios notaron algo. La palabra te hacer puede leerse también como te asher, que significa te enriquecerás. Y de ahí surge la enseñanza. Diezma para que te enriquezcas. Y esto, querida amiga, querido amigo, esto no es un juego de palabras superficial. Es una enseñanza profunda sobre causa y efecto espiritual. Dar con gracia genera expansión. Retener por miedo genera contracción. Rabí Akiva, uno de los grandes sabios del judaísmo, enseñó que el diezmo es una de las herramientas que conducen a la riqueza. Pero aquí riqueza no significa solo dinero. Significa amplitud de vida, estabilidad, serenidad, oportunidades, sentido. Ahora bien, ¿cómo se da el diezmo en la práctica? La tradición establece que el diezmo estándar es el 10% de la ganancia neta. Existe la posibilidad de dar hasta un 20%, pero no más, para no empobrecerse. Dar más del 20% solo se contempla en casos de gran abundancia, donde no existe ningún riesgo económico. Esto es importante. La Torá no glorifica la autodestrucción económica, glorifica la generosidad responsable. También se contempla que el diezmo no siempre se da en dinero. Si una persona no puede dar dinero, pero puede ofrecer servicios, tiempo, habilidades profesionales a quien lo necesita, eso puede considerarse diezmo. Por ejemplo, un pintor que pinta gratuitamente la casa de alguien necesitado, un médico que atiende sin cobrar, un maestro que enseña sin retribución económica.
El valor del servicio cuenta como diezmo. Pero hay una regla clara. El diezmo no se da de caridad recibida. Si alguien recibe ayuda económica, esa ayuda es para cubrir su necesidad, no para ser redistribuida automáticamente. Si alguien quisiera diezmar de una caridad recibida, debería pedir permiso explícito a quien se la dio. Todo esto puede parecer técnico, pero tiene un sentido profundo. Evitar la confusión, el abuso y la culpa. Si hasta aquí este mensaje te está ayudando a ver el diezmo con más claridad, quédate hasta el final, porque ahora vamos a entrar en el corazón del misterio cabalístico del diezmo, donde todo lo anterior cobra un sentido completamente nuevo y transformador. Ahora llegamos al punto más profundo de todo este recorrido, y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Porque todo lo que hemos explicado hasta ahora, la historia, las leyes, las opiniones, las promesas y las prácticas, no son el núcleo del diezmo, son el marco. El núcleo está en su sentido interno, en su misterio cabalístico, en aquello que transforma no solo la economía de una persona, sino su estructura interior. La palabra diezmo viene del número 10, y cuando en la Kabbalah aparece este número 10, no estamos hablando de aritmética, estamos hablando de las 10 sefirot, las 10 dimensiones espirituales a través de las cuales la luz divina se manifiesta en la realidad. La 10ª sefirá se llama Malhut. Malhut es la dimensión del reino de la manifestación, del mundo físico, del plano terrenal, del mundo tridimensional. Es la sefirá más baja, la más cercana a nuestra experiencia cotidiana. Y hay una frase muy conocida en la tradición cabalística que define su naturaleza, Leit lamegarme klum, que traducido del hebreo antiguo al español significa, no tiene nada por sí misma, todo lo recibe. Esto es fundamental. Malhut no genera luz propia, recibe de las sefirot superiores. Todo lo que tiene, lo recibe. Por eso es llamada pobre. No pobre en el sentido material, sino en el sentido de qué es lo que existe, cómo existe y en qué sentido existe. Es decir, no posee nada que no le haya sido dado. Ahora bien, cuando tú tomas la 10ª parte de lo que recibes, el diezmo, y la entregas, estás haciendo algo radicalmente transformador. Estás tomando la parte que simboliza el recibir puro y la conviertes en dar. Estás invirtiendo la dirección de Malhut dentro de ti. Este es el secreto. Mientras una persona vive solo en modo recibir, su conciencia permanece atrapada en Malhut como receptor pasivo. Pero cuando toma conscientemente esa 10ª parte y la da, declara algo muy poderoso, aunque no lo diga con palabras. Nada de lo que tengo es realmente mío. Todo proviene de lo alto. Y cuando una persona vive con esa conciencia, deja de verse como propietario absoluto y empieza a verse como canal. Y el canal que se vacía puede volver a llenarse. El recipiente que se vacía puede recibir más. Aquí aparece nuevamente este concepto clave, el kelí, el recipiente. Cuando das, vacías el recipiente. Y cuando el recipiente está vacío, puede volver a llenarse. Pero cuando el recipiente está lleno de apego, de miedo, de deseo de control y de sensación de posesión absoluta, no hay espacio para que entre más bendición. Por eso el Creador dice, probadme ahora en esto. No porque necesite ser probado, sino porque sabe que este acto transforma al ser humano. El diezmo no cambia a Dios, cambia al que da. Y aquí quiero que escuches esto con mucha atención, porque rompe muchas ideas superficiales. El diezmo no funciona como una transacción espiritual. No debe interpretarse como, yo doy y Dios me paga. Eso sería masal tachtón, suerte inferior, pensamiento mágico y utilitario. El diezmo funciona como una transformación de identidad. Tú dejas de ser solo receptor y te conviertes en dador. Y cuando te conviertes en dador, te pareces más al Creador, cuya esencia es dar. Y cuando hay semejanza, hay adhesión. En hebreo esto se llama debekut, adhesión al Creador. Cuanto más una persona se convierte en dador, más se alinea con la fuente de toda abundancia. Y por eso, paradójicamente, cuanto más da con conciencia, más recibe. No porque esté buscando recibir, sino porque se ha convertido en alguien capaz de recibir sin apego. Este es el verdadero misterio del diezmo. No se trata de enriquecer líderes, no se trata de cumplir cuotas, no se trata de comprar bendiciones. Se trata de una alquimia interior, transformar el ego que solo recibe en una conciencia que recibe para dar. Y cuando eso ocurre, la bendición fluye sin esfuerzo, sin ansiedad, sin obsesión. Porque ya no dependes de la suerte aleatoria, te alineas con la bendición estructural. Si te das cuenta, todo encaja ahora. Por eso Abraham dio el diezmo sin que nadie se lo pidiera. Por eso Jacob prometió diezmar antes de tener nada. Por eso el diezmo aparece ligado a Malhut, a justicia, a Malquisedec. Mi rey es justicia. Porque el diezmo no es dinero, es justicia espiritual encarnada en lo material. Antes de terminar, quiero que te hagas una pregunta profunda, sin responderla en voz alta, solo dentro de ti. ¿Desde dónde estás viviendo hoy tu relación con el dinero? ¿Desde el miedo a perder o desde la confianza en que todo proviene de lo alto?
La respuesta a esa pregunta define si el diezmo para ti sería una carga o una liberación. Y ahora quiero dejarte con algo práctico, sencillo y honesto. No empieces dando por presión, no empieces dando por miedo. Si decides dar, hazlo con conciencia. Hazlo entendiendo que estás entrenando tu alma para recibir sin apego y dar sin temor. Si este mensaje te ha aclarado, confrontado o liberado en algún punto, te invito a que lo escribas en los comentarios. ¿Qué parte te hizo replantearte más tu relación con el diezmo? Y si nuestro canal te ayuda a entender la espiritualidad sin manipulación, sin culpa y sin humo, suscríbete a Riqueza Judía Decodificada. Aquí no hablamos de dinero para controlar, sino de conciencia para liberar. Ahora mira el siguiente contenido que te aparece, porque conecta directamente con este tema y te ayudará a integrar aún más esta enseñanza en tu vida diaria. Recuerda esto y no lo olvides. El diezmo no empobrece al que da con conciencia. Empobrece solo al que da sin entender. Pero al que da con claridad, lo transforma en un canal de bendición constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Shalom.